Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Marcelo Farro. Aquí nos encontramos con la licenciada en psicología, Carla Rodríguez, la cual nos va a hablar un poquito, nos va a explicar un poco sobre la importancia de la autoestima en el desarrollo de jóvenes estudiantes. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenas noches. Carla, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tan importante es la autoestima en el desarrollo académico de los estudiantes? Es muy importante. En realidad, la autoestima, de manera general, para el desarrollo del ser humano, es muy importante, básico, ¿no? Ahora, aterrizando en el tema de los estudiantes, es más aún inclusive que el tema del coeficiente intelectual, ¿no? Tiene que ver mucho la autoestima, la autovaloración, el autorrespeto, ¿no? Para que este estudiante pueda explotar en realidad y pueda hacer uso de todas sus capacidades. ¿Qué factores se involucran en un buen desarrollo de autoestima o un bajo desarrollo de autoestima y cómo impacta, cómo perjudica o beneficia a un estudiante que está en universidad, colegio, etcétera? Ok, mira, la autoestima, por ejemplo, tiene que ver mucho con la autoconfianza, ¿no? Un estudiante que no tiene confianza en sí, obviamente no va a poder dar una exposición de una manera adecuada, no va a poder presentar un trabajo. Aún así tenga la capacidad intelectual, por eso te digo que a veces es más importante, ¿no? Si tengo un estudiante que por ahí es inseguro, tiene miedo, no se sabe exponer, no sabe interpretar, no sabe cómo comunicar sus propios conocimientos, obviamente va a estar en desventaja de un alumno que sí tiene una autoestima adecuada, ¿no? Que sí muestra seguridad, que muestra flexibilidad, tiene que ver mucho también con las relaciones sociales, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, ¿no? Entonces, definitivamente sí influye mucho el tema de la autoestima con el rendimiento que el alumno va a obtener. Como profesional, ¿ya has tenido estos casos anteriormente? ¿Se han acercado a tu consultorio? ¿Te han escrito, bueno, en este caso, en temas de pandemia ya? ¿Ya se han acercado en estos temas? Sí, y es muy común. En realidad, es muy común el tema de la autoestima y no solamente con estudiantes universitarios, sino esto se va observando y cada vez se observa más en niños, ¿no? En niños que están obviamente en época escolar, ¿no? Como te digo, prácticamente en el colegio, en la universidad, uno tiene que ver mucho la socialización, cómo uno se desenvuelve, cómo uno se presenta, ¿no? Y un joven que no tiene esta adecuada desenvolvimiento, se podría decir, no va a salir adelante. Sí se presenta mucho en consultorios, ¿no? En el consultorio sí tengo muchos casos de niños, de jóvenes e inclusive de adultos que tienen una autoestima baja y que esto no le permite desarrollarse o destacar, ¿no? Te comento, hay profesionales que vienen y que tienen toda la capacidad, ahondo un poquito más. Tú le puedes tomar un test, qué sé yo, de coeficiente intelectual, sale con un porcentaje alto, tienen todo el conocimiento, ¿no? Pero no rinden, ¿no? Y cuando ellos te dicen, pero no rindo, no llego a los objetivos que me ponen, ¿no? Tengo muchas dudas, es porque normalmente tienen una autoestima baja, ¿no? Es porque ellos no se sienten con la capacidad, por más que la tengan, no se sienten con la capacidad de hacer frente, de salir, de exponer, de destacar, no como quien dice, de explotar todas esas capacidades, todas esas habilidades que tienen, ¿no? Entonces es un tema bastante común. Claro, con respecto a ese tema, como me has comentado que sí afecta bastante en el tema, sobre todo de autoestima, también sobre la autoaceptación de uno mismo, porque son dos términos diferentes, si normal no, si estoy hablando de acuerdo, acorde, perdón. Y sobre todo también hay un tema muy importante que quisiera resaltar, ¿cuál es el patrón? El patrón, si hay algún patrón que se tenga que relacionar, si es con el tema de familiar,
el tema de, bueno, amical, etcétera. ¿Hay algo, hay un patrón con respecto a eso? Hay muchos. No hay un patrón definitivo, ¿no? Que yo te pueda decir, por esto es que esta persona tiene la autoestima baja, no. Son muchas cosas. Pero sí parte, en muchísimos casos, el tema de la familia. Como te dije anteriormente, no solamente esta autoestima baja se ve en jóvenes estudiantes universitarios, ¿no? Sino también ya se ve desde el colegio. No son niños que de repente los padres no les dan la seguridad que necesitan. Mm, No en su hogar, cuando estos chicos empiezan a no sentirse seguros, a no ser independientes, a que no tomen sus propias decisiones, porque todo eso influye en el autoestima, ¿no? A no quererse, a no ser aceptado, ¿no? A no ser valorado. Tú sabes que a veces los niños son un poquito crueles con las bromas que hacen, ¿no? Y hay niños que son más sensibles que otros, ¿no? Hay niños que tú le puedes, no sé, poner un apodo y el niñito se va a reír o no le va a hacer caso. Hay otros niños que sí. Y si por ahí no tienen un buen soporte familiar, ¿no? Todas estas pequeñas cosas, por muy chiquititas que sean, van a ir aumentando, aumentando, aumentando en la inestabilidad del niño, ¿no? Entonces, definitivamente empieza desde la familia, como te digo, la seguridad, la confianza que le den los padres o las personas que los crían. Tiene que ver mucho también el colegio, ¿no? La educación, ya el ámbito social, pues, ¿no? Porque a veces hay veces en los colegios a los chicos les hacen el bullying, ¿no? O les ponen apodos, o los aíslan, ¿no? Y si por ahí son niñitos un poquito tímidos que les cuesta no ser aceptado en un grupo, obviamente pues el niño se va a cohibir, ¿no? Entonces tiene que ver mucho el tema familiar, el tema social, el colegio, los amigos del barrio, se podría decir, ¿no? Entonces todo eso va influenciando en la persona. claro, entonces se podría decir que la familia, o en este caso los padres, son uno de los principales factores, ¿verdad? Y si es así, cuando has tenido algún caso, has tenido algún joven, algún niño que se ha introducido, los padres entran dentro en la evaluación, en la metodología que tú utilizas para poder abarcar este tema. Dependiendo. Cuando viene a consulta un niño o un adolescente, sí se trabaja y es necesario trabajar con los padres. Y no solamente con los padres, sino con la familia en sí que lo rodea al niño, al joven. Cuando ya son personas adultas, ya no. No, y sería lo ideal en realidad, pero a veces hay ya obviamente personas adultas que te vienen a buscar y que obviamente no quieren que uno hable acerca de sus problemas, no quieren total privacidad y eso se respeta. Entonces los padres también, bueno, claro, en sí la familia abarca bastante, es un tema que la verdad en el país sobre todo no se ve mucho, por el tema de que no le dan suficiente importancia a lo que es la propia autoestima de sus hijos. Normalmente siempre dicen, oye, déjalo ahí, o llora que haga su pataleta, o cada uno tiene su manera de enseñanza, pero ¿qué recomendación tú darías en estos casos? La recomendación que yo les doy es que le pongan más peso, más importancia al tema de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? El tema de inteligencia emocional, uf, nos pasaríamos horas Claro. conversando porque es algo muy, muy general, ¿no? Pero yo los invito a que realmente le pongan mucho peso al tema de lo que es la inteligencia emocional y lo repito, a veces es más importante que el tema del coeficiente intelectual, ¿no? Ya, lo llamo así, o de la parte cognitiva. Hay papás, y lo sé, que a veces buscan en el colegio, perdón, buscan colegios donde la parte cognitiva sea full desarrollado, ¿no? Yo respeto mucho, porque obviamente cada papá tiene su estilo de crianza, ¿no? Pero a veces ellos le ponen mucho peso a colegios que le enseñan 13, 14, 15, 16 cursos,
¿no? Y como te digo, están muy metidos en el tema emocional, donde a veces los niños no tienen esa capacidad y no están preparados para asumir eso, ¿no? Y el tema de lo que es la inteligencia emocional, el tema de lo que son las habilidades sociales, no le dan importancia, ¿no? No le dan la debida importancia y es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, todo tiene que ser un equilibrio, ¿no? Es importante la parte cognitiva, por supuesto que sí es importante la parte cognitiva, pero también es importante la parte emocional. Te repito, nada te sirve que tu parte cognitiva esté muy desarrollada, ¿no? Que estés muy avanzado, si no tienes, por ejemplo, habilidades sociales. ¿Qué haces tú con esos conocimientos si no tienes la capacidad de exponer acerca de esos conocimientos, no tienes la capacidad de relacionarte, de trabajar en equipo, de interactuar de una manera adecuada? No nos serviría de mucho en realidad. En este caso, tú como sobre todo profesional, tienes bastantes casos con respecto a esto, y justo como tú me comentas, la inteligencia emocional es básica, necesaria para cada persona, no solamente jóvenes y, bueno, sobre todo que en este tema que estamos relacionando lo que son estudiantes, sino también en general, ¿no? Y sobre todo, como aquí te estaba diciendo, en Perú no se ve eso. ¿Por qué al peruano le cuesta tanto abrirse en ese sentido, ¿no? Tener esa necesidad de cambio, a lo mejor. Mira, te comento que ya, ya le están dando la importancia, te soy honesta, no como debería, ¿no? Pero nos cuesta mucho porque de repente es un tema cultural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen, no, necesito ir a un psicólogo, ¿no? Y lo primero que te dicen, estás loco, ¿no? Eso es para locos o eso no Claro, funciona, ¿no? Cuando no siempre tiene se ve. absolutamente nada que ver, ¿no? O van al psicólogo cuando realmente el problema ya superó totalmente los extremos, ¿no? Cuando ya ves a tu hijo, ¿no? Si nos vamos a enfocar en esto, cuando ya ves a tu hijo que no quiere ir al colegio, que tiene miedo, que llora, que el rendimiento es algo mínimo, ya van al psicólogo cuando un chico universitario jala un ciclo, jala dos ciclos, jala tres ciclos, o cuando un trabajador que obviamente ya es adulto tiene bajo rendimiento sabiendo, perdón, tiene bajo desempeño sabiendo que él sí puede más. Entonces yo siempre les pregunto, ¿por qué esperan llegar hasta este extremo para buscar ayuda profesional? Si nosotros en realidad fuéramos al psicólogo, como a veces muchas personas hacemos, ¿no? Un chequeo de salud mensual, perdón, anual, ¿no? Como quien va anualmente y te sacas pues tus exámenes, qué sé yo, de colesterol, triglicéridos, vas al cardiólogo, qué sé yo. De igual manera, fueras al psicólogo, muchos problemas a nivel social inclusive se podrían prevenir, ¿no? Pero es una cultura que aún no la tenemos, ¿no? Sea por uno mismo, sea por el Estado, sea por diferentes motivos, pero es una cultura que no la tenemos, ¿no? Y que el tema, pues, de la salud mental, lamentablemente todavía no es escuchada. Si bien es cierto, se está viendo un avance y ya cada vez son más las personas que buscan esta ayuda. Te comento, ¿no? Yo he sentido, por ejemplo, con ese tema de la pandemia, que hay muchos jóvenes que me han venido a buscar, ¿no? A pedirme consultas, ¿no? Y eso es gratificante, ¿no? Porque es bueno que el ser, o sea, que el ser humano se den cuenta, ¿no? Y a veces qué bonito es que un joven de 20 años, 21 años, se den cuenta que están mal, ¿no? Y qué tanto les cuesta reconocer, por ejemplo, a sus papás, que son personas adultas, ¿no? Y a veces ellos vienen como quien dice a escondidas, ¿no? Que mi papá no quiere, ¿no? Que mi mamá no le parece importante, ¿no? A veces pasa algo gracioso que incluso hasta con sus propias propinas se pagan las consultas, ¿no? Y cuando no debería de ser así en realidad. Sí, eso Pero ya sí. se está viendo eso, ya le están dando la importancia, como te digo, a paso lento, pero vamos avanzando, ¿no? Y es muy importante, como te digo, la inteligencia emocional, la adaptabilidad, la flexibilidad. Mira lo que ha pasado con el COVID. Nosotros, en realidad,
a todos nos cayó así, ¡pum!, de baldazo, ¿no? De pronto que teníamos una vida A, tuvimos que aprender a vivir de otra manera, ¿no? Imagínate tú, ¿quién se iba a imaginar que las clases se iban a dictar vía online? ¿Quién se iba a imaginar que nosotros los psicólogos tendríamos que atender a nuestros pacientes a través de un diapositivo, ¿no? Exactamente. Pero en realidad sí lo hemos hecho. Mira, ya tenemos un año y creo que sí estamos obteniendo muy buenos resultados. Pero ¿quiénes son las personas que realmente le han sabido ya, está bien, porque es normal, se desesperaron el primer mes, lloraron, se preocuparon, porque es natural, pero después dijeron, no, ya ok, esto es lo que hay y con esto vivo? Realmente, ¿quiénes son los que han salido adelante? Son las personas que han tenido una autoestima adecuada, que han tenido una inteligencia emocional de igual manera desarrollada, ¿no? Que han tenido flexibilidad, adaptación y de decir, bueno, pues esto es lo que hay, con esto vivo, pero la cosa es seguir avanzando. Pero a diferencia de este grupo que ha salido adelante, hay otro grupo que hasta el día de hoy no saben ni qué hacer. Muchos chicos han dejado de estudiar, no solamente por el tema económico que también nos han golpeado, sino han dejado de estudiar porque no pueden, porque les cuesta mucho, porque no tienen esa capacidad, como te digo, de salir adelante, de ver y simplemente se quedaron ahí, ¿no? Y hasta el día de hoy, mira, ya pasó más de un año y yo te puedo decir que conozco personas que, sé de muchas personas que no salen y no hacen nada. O sea, no estudian, no trabajan, no hacen nada porque les cuesta. Entonces, esta pandemia nos ha traído muchísimas enseñanzas, de verdad, muchos aprendizajes y uno de ellos es este, ¿no? Es muy importante lo que es la inteligencia emocional, el tema de la autoestima, el saber avanzar, el saber adaptarse, ¿no? A las situaciones. Claro, sobre todo bueno, en la pandemia, como me comentas, la verdad conozco muchas personas, muchos adolescentes, jóvenes en sí, que han tenido bastantes falencias en el tema emocional en esta pandemia, ansiedad, ataques de pánico, etcétera, que han ido poco a poco hundiéndose, ¿no? Y no tienen ese apoyo necesario de sus padres para poder salir adelante, en este caso, en el tema emocional. Pero bueno, con respecto a eso también quería hacerte una consulta. ¿Cómo podemos desarrollar una buena autoestima en este caso? ¿Qué es necesario? ¿Qué falta? ¿O qué tabú debe romperse para que se ponga en práctica? Lo primero que tenemos que reconocer es que no somos superhéroes, que necesitamos la ayuda de alguien, ¿no? De un profesional. Que si tú no puedes salir de ese problema, no hay nada de malo en buscar ayuda. Y eso creo que nos cuesta mucho, porque a veces hasta sentimos vergüenza y preferimos callar antes de buscar algún tipo de ayuda. No te digo necesariamente de un psicólogo, sino te hablo de manera general, ¿no? Y comenzar, y tenemos que aprender realmente a hacer un trabajo, ¿no? De querernos a nosotros mismos, de valorarnos, de respetarnos, eh, y por ahí se empieza la aceptación de cómo somos, amarnos realmente con nuestras virtudes, con nuestras áreas de mejora, porque es normal decir, oye, ¿sabes qué? El día de hoy me fue mal, pues, ¿no? El día de hoy tengo ganas de llorar. El día de hoy no quiero hacer nada, estoy molesto, ¿no? Aprender a vivir nuestras emociones y también que tienen que ser respetadas y hacerlas respetar, ¿no? Por ahí podríamos empezar. Como te digo, hacer un análisis, aprender a conocernos mejor, ¿no? A conocerte, repito una vez más, tus virtudes, tus áreas de mejora y también reconocer que tenemos límites y que tampoco es malo, ¿no? Y reconocer de que de repente yo puedo tener muchas habilidades, no sé, muchas habilidades eh, para el canto y está perfecto, no es la inteligencia artística, ¿no? Y de repente para las matemáticas no soy bueno. Pero eso no significa pues de que sea un mal estudiante, ¿no? Y ese es otro concepto que también tenemos que sacarnos
del cerebro. Ahora se habla mucho de lo que son las inteligencias múltiples, que bueno, también ese ya es otro tema, ¿no? Las Claro, inteligencias múltiples, ¿no? claro. Entonces, tenemos que conocernos, ¿no? Pero empezar por respetar nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos respetamos, si nosotros mismos no nos valoramos, nadie lo va a hacer por ti. ¿Cómo generamos ese respeto a nosotros mismos? ¿Cómo, claro, cómo tenemos esa necesidad, esa facilidad, o sobre todo, qué necesitamos para llegar a ese respeto de uno mismo, ¿no? Ese amor propio que se dice. El quererte, el practicar el amor propio, el saber quererte. Si no te quieres, obviamente no te vas a respetar, Claro, ¿no? Pero es como el talón de Aquiles para muchas personas, ¿no? Uno a veces se pone a pensar realmente que obviamente amarse a sí mismo es lo necesario, es lo ideal, ¿no? Por mi parte, yo sí he tenido esas a veces falencias, esa necesidad de a veces tener esa confianza y sobre todo en esta pandemia. Y he tenido la facilidad y, no, bueno, naturalmente por motivos que han pasado fuera, externos, internos de mi propia familia y personas a mi alrededor, he generado una confianza en mí mismo que me hace no depender de nadie en este caso. Y por ello también te quería hacer una consulta con respecto a lo que es, ya para fundar más en el tema académico y ahí terminando, para no quitarte mucho tu tiempo, lo que es en los estudiantes sobre todo, eh, ellos me habías comentado que ellos necesitan tener autoaceptación y autoestima con respecto a eso, y para que todos, para que entiendan un poco sobre todo este concepto, ¿qué diferencia hay entre autoaceptación y autoestima? la autoestima se podría decir que ya es lo que engloba, ¿no? La autoaceptación, el autorrespeto, ¿no? La confianza y todo ello. La aceptación, la autoaceptación, como tú dices, es que yo me acepto como soy, ¿no? Es que yo me voy a querer como soy. Y querernos, sobre todo, querer nuestras áreas de mejora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros queremos mucho y obviamente lo bonito, ¿no? Lo bonito, lo bueno, lo que hago bien. Y lo que hago mal, ¿no? O lo que no sé, lo detesto. Y a veces uno mismo, te comento un poquito, y a veces uno mismo, como quien dice, se boicotea. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, tú haces algo, sacaste una muy buena nota en un examen a las 8 de la mañana? Ah, llegas a tu casa al mediodía, mamá, mira, si me saqué un buen examen. Ah, ya, qué bien, hijito, ya, listo. Y te olvidaste. Tú mismo te olvidaste, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa si cometiste un error, no sé, en una exposición a las 9 de la mañana? Estás de mal humor toda la mañana, al mediodía llegas a tu casa molesto y estás, sí, que soy y te pones adjetivos, pues, ¿no? Descalificativos, ¿no? Que soy disculpa la palabra, ¿no? Que soy un burro, que soy un torpe, expuse mal, llega la tarde y sigues hablando y te sigues tratando pésimo, llega la noche y te acuerdas al día siguiente, hablas con la enamorada y le comentas del tema de tu error. O sea, es como que te vienes criticando, 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 lo mal que hiciste. Pero sin embargo, lo bueno que hiciste, te habrás acordado 2 o 3 horas y de ahí se pasó. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Y es lo que deberíamos ya de comenzar a sacar ese chip, ¿no? De que a veces nos olvidamos de premiar, por ejemplo, nuestros pequeños logros, ¿no? Si soy una persona renegona, por ejemplo, ¿no? Y sé que reniego, no sé, 15 veces al día, y el día de mañana renegué 10 veces al día, pues me felicito y digo, Carla, qué bien, hoy día renegaste 10 veces al día. Alguien me podría decir, oye, pero ¿qué pasa, no? Si solamente, si igualito sigues renegando. Está bien, pero para mí fue un logro. Entonces, eso es lo que deberíamos de aprender nosotros, ¿no? A elogiarnos más, ¿no? A querernos más, a premiarnos, como te repito, ¿no? Acordarnos de los positivos que también tenemos. No solamente acordarlo de lo negativo,
No solamente acordarnos de lo que nos falta, de lo que no tenemos, de lo que no hemos logrado, no. Hay que acordarnos también de todo lo bueno y en el día hacemos muchas cosas buenas, pero nos olvidamos. Sí, exactamente. Muchas personas, la verdad, bueno, como usted, como me ha comentado en este momento, sobre la autoestima y la autoaceptación, sobre todo premiarse, cuando crean pequeños malos hábitos a veces y poco a poco lo van reduciendo, uno se felicita y la verdad genera una autosatisfacción que es inexplicable a una persona que te lo dice, a que tú mismo te lo hagas, porque al final estás teniendo un avance considerable con respecto a lo que es la autoaceptación y la autoestima, ¿no? Que es algo básico. Claro, es elogiarse, ¿no? Es elogiarse, es mirarse al espejo, ¿no? Y decir, Marcelo, qué inteligente que eres. ¿Cuántas veces, a ver, por ejemplo, Marcelo, tú te dices lo bueno que eres en el día? Depende de las circunstancias o depende de que, por ejemplo, cuando estoy cocinando también, o a veces me hago mi desayuno, me digo, qué bravazo, o cuando estoy haciendo un escrito, digo, qué crack soy. O sea, obviamente me digo adjetivos que me hacen sentir mucho mejor a lo que debería estar en ese momento. ¿Por qué motivos? Así esté bien, así esté mal, siempre hay esa necesidad de adjetivarse para tener una buena respuesta ante cosas negativas como cosas positivas. Siempre ver el lado positivo de la otra manera, la buena cara, por así decirlo. Claro, eso es, ¿no? Y no esperar realmente que alguien te lo diga. Suficiente con nosotros, ¿no? Y como te digo, la autoestima empieza con uno mismo, ¿no? El amor, el quererse, el respetarse, empieza con uno mismo. Claro, Si tú no te exactamente. respetas, tú no te quieres, nadie lo va a hacer por ti. Bueno, para finalizar y no evitarte mucho tiempo, para como una última, un plus, ¿qué recomendación le darías a las personas que en este momento te van a escuchar? Porque va a ser publicado en un curso de mi universidad. ¿Qué recomendación le darías a las personas, sobre todo a los estudiantes, que tienen una baja autoestima? ¿Qué necesitan? ¿Qué recomendarías tú como profesional? Les recomendaría que se vean ellos mismos, ¿no? Que el resultado, por ejemplo, de un examen, si bien es cierto, es importante, ¿ok? Si bien es cierto, es importante que te saques una buena nota porque no necesitas probar los cursos, perdón, eso no va a determinar qué tan bueno, qué tan mal profesional seas. Una nota no va a determinar si sabes o no sabes, ¿no? Tal curso, tal materia que te están tomando, ¿no? Les recomendaría a los chicos que se dejen de prejuicios, no, que se dejen de darle poder a las palabras de terceros, que eso también influye bastante. ¿No? Hay personas que viven criticando eh, a otros, ¿no? Y nosotros le damos mucho poder a esas palabras, ¿no? Y es donde nos dejamos, quien dice, destruir nuestra autoestima. Quererse simplemente y aceptarse. Aceptar que, bueno, pues que soy gordito, aceptar que no sé tal curso, no aceptar que mis limitaciones son X. Pero eso no significa que soy un mal ser humano, eso no va a significar que soy un mal estudiante. No, todos tenemos nuestro lado positivo y tenemos nuestro lado negativo. Y eso es tan normal, ¿no? Y quererse como son. Inclusive hasta cuando tú decidas, ¿no? Y dices, no, estas áreas de mejora, obviamente, su nombre lo dice, las tengo que trabajar, las tengo que mejorar. Pero a veces resulta mejor trabajarlas cuando las aceptas, ¿no? A trabajar en ellas cuando las niegas y cuando no las quieres ver. Porque cuando las niegas y no las quieres ver, obviamente va a ser difícil trabajarlas. Pero cuando tú vienes y me dices, no, sí, estas son mis áreas de mejora, están conmigo, he aprendido a vivir con ellas, pero simplemente quiero avanzar, quiero mejorarlas. Ah, ok. Ahí se hace un buen trabajo.
Bueno, ha sido una charla muy gratificante, sobre todo una entrevista, charla, sobre todo, que espero que te haya gustado este pequeño desenvolvimiento, este pequeño tema que hemos abarcado y bueno, nada, agradecerte por estar aquí y un enorme abrazo a la distancia. Aquí estamos con la licenciada Gracias. Carla Rodríguez y bueno, nos despedimos. Chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.